Bienvenido, querido amigo. Gracias por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios por ya 8 videos. Este es el estudio número 8 y ha llegado a la segunda mitad de estos estudios y quiero felicitarlo por eso. Gracias por el tiempo que se ha tomado para estudiar con nosotros y por compartir también este video. Puede hacerlo con todos sus amigos, con quien usted quiera compartirlo. Por favor, hágalo. Y también quisiera animarlos a que escriban comentarios, las preguntas que tengan, las dudas que tengan también. Este video estará en YouTube, estará también en Facebook. Y siempre que se ven los videos en estas dos plataformas, uno puede compartir comentarios. Así que ustedes pueden hacerlo también. Este es un buen medio para crear una conversación, que es la finalidad una de las finalidades de estos videos. La finalidad más grande es que tengamos la oportunidad de compartir con nuestro Dios a través de su palabra lo que Él dice, lo que Él quiere para nuestras vidas, las bendiciones que Él tiene para nosotros, estudiando en el manual cómo ser felices en este mundo. Dios sabe, tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Vamos a estudiar hoy, en este capítulo 8, la creación. Recuerden, nuestra serie es Interpretando la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Y el de hoy se titula La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Esta es parte 1 de 2. Y vamos a estudiar por qué la creación es importante y cómo lo tomamos y cómo lo vemos y qué creemos es importante para una forma más balanceada de interpretar la Biblia. Y obviamente cuando hablamos de la creación hablamos del libro de Génesis. Pero vamos a orar antes de entrar a este estudio. Oremos, por favor. Querido Señor, nuevamente te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas, no solamente, importante de que nos guíes, nos bendigas nuestros corazones, nuestras mentes en el estudio, pero también queremos que bendigas los medios de tecnología que tú has brindado, Señor, para que tu palabra llegue a la casa de aquel individuo que está escuchando en este momento, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego tu bendición sobre ellos, que su teléfono, su computadora, su tableta, lo que sea que esté utilizando, Señor, pueda mantenerse conectada y sin interrupciones, que la cámara aquí también funcione. Señor, la tecnología es una bendición muchas veces, pero cuando comienza a tener problemas, nos da problemas serios también. Pero por eso, Señor, sabemos que tú estás en control de todo. Rogamos que bendigas, Padre, no solamente nuestras mentes, pero también el equipo que utilizamos para poder comunicarnos a la distancia. Rogamos, Señor, entonces, tu bendición sobre este estudio. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que abras nuestros corazones y pongas ahí la semilla de la verdad. Ayúdanos a entender cómo entender tu palabra, de tal manera que podamos tomar una decisión de seguirte, servirte y vivir para ti. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. El versículo para este estudio se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Esto es lo que la Biblia dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Seguramente han leído estos versículos de Juan capítulo 1 muchas veces, pero ahora quisiera ya utilizar algo de las herramientas que hemos estado compartiendo aquí para entender lo que está sucediendo en estos versículos. Miren, otra vez, vamos a pasar allí utilizando ya las herramientas. En el principio, ¿cuál principio? Recuerden las preguntas que tenemos que hacerle al texto para tenerlo más claro. En el principio, en nuestro principio, era el Verbo. ¿Quién es o qué es este verbo? Recuerdan que ya hablamos de verbo y decíamos que viene del griego logos. En logos, una mejor traducción de logos es palabra. Y entonces el texto dice, y en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Antes de que usted y yo existiéramos, este verbo, palabra, ya existía también. Y antes ya existía junto con Dios, dice. Pero hay una aclaración que Juan dice después de esto.
Y el verbo, esta palabra, el verbo, era Dios. ¿Escucharon? Juan está diciendo que el verbo que estaba en el principio era Dios. Continuemos. Refiriéndose al verbo, era en el principio con Dios. La aclaración nuevamente de lo que acaba de decir. Todas las cosas, este es el punto importante para nuestro estudio de hoy. Todas las cosas por Él, por el verbo fueron hechas. Entonces ya sabemos quién es el creador. Sí, fue Dios. Pero Juan dice, de Dios hay alguien específicamente de la divinidad que creó. Y Él le llama en este momento, en estos versículos, el verbo. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador es el verbo. En el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, siendo que el verbo es Dios, siendo que el verbo creó todo, de acuerdo a Juan capítulo 1, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Cómo contestamos esa pregunta? La Biblia nos contesta, ¿verdad? El mismo capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos más adelante, el versículo 14 específicamente nos va a decir lo siguiente. Nos dice, y el verbo se hizo carne. Ajá, ahora ya debemos saber de quién estamos hablando. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora ya sabemos. Ya sabemos que el verbo del cual está hablando Juan es Jesucristo. De acuerdo a Juan capítulo 1, Jesucristo es el creador. ¿No les parece fascinante eso? Pero cuando se trata de creación y el creador de esta creación, hay muchas teorías que están rivalizando, si ustedes me permiten utilizar esa palabra, la verdad que la Biblia enseña en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y ¿saben qué, amigos? Si nosotros rechazamos lo que Génesis 1, 2 y 3 dice, ¿con qué autoridad o con qué confianza vamos a creer lo que dice el resto de la Biblia? Así que cuando se trata de creer lo que dice Génesis capítulo 1, 2 y 3, lo cual es la base, por eso le llamamos el pilar de todo lo que la Biblia enseña, todas las enseñanzas bíblicas están en el libro de Génesis. Ahí empiezan, porque Génesis significa simplemente principio. Génesis es el libro de los principios. Así que lo que vamos a hacer es cuestionar un poquito las otras formas de explicar nuestros orígenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque hay preguntas que están ahí, necesitamos enfrentarlas. Dice, la pregunta es, ¿fue el hombre creado por la mano de Dios o es resultado de la evolución de las especies? Tenemos que contestar esa pregunta. ¿Quién nos va a contestar? Ya sabemos que la Biblia es la autoridad, ¿verdad? Allá es donde vamos a ir. La otra pregunta es, ¿puede ser interpretada la Biblia de modo que puede aceptarse tanto el origen divino del hombre como la teoría de la evolución? ¿Podemos hacer eso, aceptar ambas? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Lo vamos a ver. Ahora, ¿qué implicaciones tiene aceptar o rechazar la literalidad de la creación en 6 días, como enseña Génesis capítulo 1 al 3? ¿Cuáles son esas implicaciones? Vamos a estudiarlo. Así que quiero invitarlos primeramente a comparar lo que dice la Biblia, el origen divino que nosotros tenemos, con una teoría que habla de que nosotros llegamos al azar. Hubo una explosión, hubo una evolución de especies y aquí estamos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Veamos qué dice la Biblia, porque yo quiero saber lo que Dios dice. Génesis capítulo 1:1. Génesis capítulo 1 y versículo 1. El primer versículo de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, del primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1 y 1. Y ahora ya sabemos que Génesis fue escrito por Moisés. Necesitamos tener eso en nuestra mente. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Dice, en el principio, ¿dónde vimos esa frase? Juan capítulo 1. En el principio creó, miren esa palabra, creó Dios. ¿Quién creó? Dios. La palabra creó viene del hebreo, y ya podemos hablar del hebreo, del griego, del arameo, porque ya utilizamos esas herramientas, ya vimos la importancia de utilizar esas herramientas en capítulos anteriores, ahora vamos a utilizarlas. En el principio creó, la palabra en hebreo es bará, bará. El verbo bará en hebreo solamente se utiliza en la Biblia para demostrar una acción que solamente Dios la puede hacer. En el principio bará, en el principio creó Dios, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia.
La Biblia empieza dando crédito al Creador. Y miren una prueba también de lo que hemos estado estudiando. El Antiguo Testamento no contradice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no viene con una nueva verdad. Es lo mismo. Génesis capítulo 1:1, en el principio creó Dios. Juan capítulo 1:1, Dios creó. En el principio creó Dios. Lo mismo, no se contradicen. ¿Por qué esto es importante reconocer? En el principio, Dios es el creador. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante? Los filósofos llevan siglos intentando dar respuestas a 3 preguntas fundamentales. Número 1, ¿de dónde vengo? Número 2, ¿a dónde voy? Número 3, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La Biblia por su parte responde a estas preguntas desde sus primeras páginas. En cuanto usted abre la Biblia, en la primera página de la Biblia ya dice, usted viene de Dios. No le dice usted es fruto del azar. Porque fruto del azar, del accidente, de una explosión, no nos daría un propósito. Pero el saber que venimos de las maravillosas y poderosas manos de Dios nos da un propósito. Usted, amigo, no vino a este mundo simplemente para nacer, crecer y morir. No, hay un propósito mucho más grande que lo puso el Creador en usted en su principio. La Biblia también nos enseña la preexistencia de Dios. ¿Se dieron cuenta? En Génesis capítulo 1:1 dice, Dios creó. No explica si Dios de dónde salió, a dónde se fue, o si existe o si no existe. Simplemente dice, Dios ya tendría que haber existido antes de la creación para Él poder ser el creador. Y también nos enseña de la intervención personal en nuestra creación. Dios, y específicamente Jesucristo, el Hijo de Dios, Él desciende, forma este muñeco, si me permiten llamarlo así, y antes de que el muñeco tenga vida, Él le sopla el aliento de vida al muñeco. Y entonces, al unirse este muñeco con el aliento divino de Dios, pasa a ser una alma viviente, un ser humano. Ahí vemos la intervención personal de Dios. No solamente Él habló, Él tocó, Él formó, lo moldeó, dice la Biblia. Y de ahí respiró. Para respirar en la nariz de alguien que está bien cerca. Entonces toda la divinidad estuvo involucrada en esto. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? La Biblia lo dice. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Si te das en cuenta que desde el primer capítulo de la Biblia ya se habla de 3 personas en un solo Dios. ¿Cómo sabemos esto? El texto en Génesis capítulo 1, 26 utiliza verbos en plural y utiliza sujetos en plural. Miren lo que dice. Capítulo 1, 26. Y si usted va allá y revisa, va a ver que es Dios quien está hablando, porque en capítulo 1 y 2 de la Biblia, de Génesis, el sujeto principal es Dios. Todo lo que sucede en capítulo 1 y 2 de Génesis tiene como sujeto principal a Dios. Y miren lo que él dice. Hagamos. ¿Hagamos? Yo pensé que solamente estaba Dios. Esa es una buena pregunta. Hagamos al ser humano. Dios dice hagamos al ser humano. ¿Quiénes están hablando aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. No 3 dioses. Un solo Dios. Hagamos al ser humano. Por cierto, la palabra la traducción ser humano viene de la palabra hebrea Adam. Y ya estudiamos eso también, que quiere decir algunas veces el nombre del primer hombre y otras veces identifica simplemente a la humanidad. En este caso, por el contexto, habla del ser humano. Entonces, hagamos al ser humano, los hizo hombre y mujer, habla del ser humano. La palabra Adam en hebreo es traducida a ser humano en lugar de Adán, el nombre del primer hombre, por el contexto. De ahí viene la importancia de siempre interpretar de una manera correcta lo que la Biblia dice. Esto lo pueden ver también corroborado en Génesis capítulo 1 y 1, porque ahí dice, en el principio Dios creó, o creó Dios, los cielos y la tierra, incluido el ser humano. Colosenses capítulo 1 y 16, Colosenses capítulo 1 y versículo 16 también habla de la creación. Y Juan capítulo 1 ya nos dijo que en el principio quien creó fue el Verbo, y el Verbo es Jesucristo. Ahora, podemos tener la esperanza de que Jesús, el Creador, el que hizo el universo, de acuerdo a Hebreos capítulo 1 y versículo 2, el que hizo el universo, Hebreos 1 y 2, completará finalmente, el mismo que empezó la obra, él mismo completará finalmente lo que comenzó. De ahí la importancia de saber de dónde vinimos nosotros. No vinimos del mono,
No vinimos de una ameba, no vinimos de una explosión, venimos de las preciosas manos que nos dio un propósito, que nos dio una vida, las preciosas manos de nuestro Creador, Jesucristo. Ahora, cuando estudiamos la creación, y esto es Génesis capítulo 1, 2 y 3, tienen que estudiar eso, tienen que leer cada versículo. En el capítulo 1 de Génesis se van a dar cuenta de que cuando Dios creó, cuando Jesús creó, hubo 6 días y un día. O sea, 7 días en total, y por eso se llama a la acción o al momento de creación se le llama la semana de creación. Ahora, explicamos científicamente qué es un día, explicamos científicamente qué es un mes, explicamos científicamente qué es un año, por qué 365 años, perdón, por qué 365 días en un año, por qué 30 días en un mes, por qué 24 horas en un día. Podemos explicar esto, pero no hay explicación científica de por qué 7 días en una semana. ¿De dónde sale eso? Amigos, de la Biblia. Dios lo dijo así. Déjenme llevarlos ahora. Decimos 7 días en la semana, ¿verdad? Pero ahora el problema que existe hoy es que estos días que la Biblia habla de días literales, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y así sucesivamente, está siendo atacada. Y en lugar de considerarlo como un día, lo consideran como largos periodos de tiempo. Pero veamos qué dice la Biblia, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y versículo 5. Génesis capítulo 1 y versículo 5. Esto es lo que la Biblia dice. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Día y noche. Usted y yo sabemos qué es lo que compone el día y la noche. Un día de 24 horas tiene una parte clara y tiene una parte oscura. Una vez que la parte oscura y clara se unen, nosotros le llamamos a eso un día. ¿De dónde? De la Biblia, amigos. La Biblia habla de eso. Pero no solamente eso, dice el texto. Génesis 1.15. Termina diciendo, y fue la tarde, como había noche y había día, le llama primero día y después le llama noche. Y después en Génesis capítulo 1 y 5 le llama y fue la tarde, que equivale a la noche, y fue la mañana, que equivale al día, un día. Cuando se unen estos dos, la tarde con la mañana, tenemos como resultado un día. ¿Verdad? Ahora déjenme darles el hebreo de esto para que se den cuenta que es importante utilizar las herramientas que hemos estudiado. Y no se asusten, no necesitamos, obviamente que es mejor, pero no necesitamos saber hebreo, griego y arameo para poder entender la Biblia. Para eso existen diccionarios. La Biblia se encuentra en internet, en aplicaciones, diccionarios, concordancias. Y algún día más adelante vamos a estudiar qué son estas herramientas que nos pueden ayudar a ver las palabras en el original y a entender mejor lo que el texto dice. Son herramientas muy poderosas, libros y enciclopedias que se pueden utilizar. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El hebreo para día es yom. Se escribe Y-de-yuca-O-M. Yom. Y yom en el hebreo simplemente significa un día de 24 horas. Especialmente cuando tiene un número antes del día, antes del yom. En este caso, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Siempre en la Biblia, cuando hay primero y de ahí yom, día, segundo yom, día, tercero yom, día, se refiere literalmente y sin dudas a un día de 24 horas. Lamentablemente, en un intento de armonizar la Biblia con la evolución, se ha querido interpretar el término día, yom, de forma metafórica, no literal como está en la Biblia. Y se dice entonces que son grandes periodos de tiempo. Amigos, el simple hecho de que estos días se dividan expresamente en periodos de noche y mañana realza la idea de que los días de la creación son periodos de 24 horas. No hay indicación en el texto de que exista algún intervalo entre estos días. Por eso, primero, segundo, tercero, cuarto, no hay un día entre el medio o algún intervalo de tiempo en el medio, sino que estos componen una semana consecutiva. Primero, segundo, tercero, semanas consecutivas. Antes de que el Éxodo capítulo 20 fuera escrito,
o lo que sucedió en el capítulo 20 pasara a existir. En el capítulo 20 de Éxodo encontramos la ley de Dios dada al pueblo de Israel a través de Moisés, o al pueblo de Dios a través de Moisés. Antes de eso, ellos ya sabían de este conteo de los días. Tanto así, y que no eran largos tiempos de periodos de tiempo, tanto así que Dios específicamente, eso lo puede encontrar en Éxodo, Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y esto específicamente es encontrado de esta manera. Ellos estaban en el desierto. Por 6 días de la semana tenían que recoger el maná que Dios les dio para alimentarlos. Día número 1, día número 2, día número 3, ellos iban y recogían esto. ¿Se imaginan si hubiesen sido días largos, periodos largos de espera para comer? Ellos no hubiesen resistido, hubiesen muerto sin alimento. Dios tenía que darles esto diariamente. El día era de 24 horas. Y al sexto día ellos iban y recogían doble porción de ese maná. ¿Por qué? Porque al siguiente día era el séptimo día, un día especial para el pueblo de Dios, y ellos no tenían que ir a recoger el maná. Y ya voy a hablar un poquito más de eso porque está en Génesis capítulo 1, 2 y 3 también. El punto es aquí, amigos. ¿Son días literales o grandes periodos? De acuerdo al texto, una interpretación balanceada y aplicando las reglas de hermenéutica que ya hemos estudiado, contexto hebreo y la semántica de cómo está escrito, el tiempo en que fue escrito, todo eso, nuestra conclusión es que son días literales. Nuestra lógica nos habla de días literales también. El problema es que lo que tenemos que considerar es que aceptar o rechazar la semana literal de la creación implica, escuchen amigos, aceptar o rechazar la fiabilidad de toda la Biblia. ¿Entienden? Si nosotros rechazamos lo que la Biblia dice al principio, ¿con qué autoridad vamos a aceptar lo que dice después? O aceptamos lo que dice Génesis capítulo 1, 2 y 3 y aceptamos el resto de la Biblia, o rechazamos lo que dice capítulo 1, 2 y 3 de Génesis y rechazamos el resto de la Biblia. Pero la Biblia puede ser confiada porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo, para ti y para mí. Ahora, hay algo bien especial que sucede en Génesis capítulo 2. Al final de esta creación, recuerden, 6 días Dios utilizó para crear. Día número 1, día número 2, y ya entendimos, ya vimos que estos días son de 24 horas, no largos periodos de tiempo, de 24 horas. Al final del sexto día, cuando Dios termina de crear todo, en el séptimo día de la semana, séptimo, no primero, no segundo, no tercero, del séptimo día, Él hace algo especial. Y lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2 y versículo 3. Génesis capítulo 2 y versículo 3. Miren lo que dice. Y bendijo Dios al séptimo, al día séptimo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2 y versículo 3. Al principio de la creación, en los primeros libros de la Biblia, en los primeros capítulos de la Biblia, el fundamento de todo lo que vamos a aprender en toda la Biblia, cuando estudiemos en nuestra propia cuenta, nos vamos a dar cuenta que se encuentra esto que es fideligno, esto que es literal, esto que es importante para usted y para mí. Esto es lo que dice: Dios bendijo un día de entre los 7. ¿Cuál es ese día? El séptimo día. Lo dice la Biblia, Génesis capítulo 2 y versículo 3. Bendijo. El hebreo ahí es barak. Barak no solamente es ponerle la mano a alguien y decirte bendigo, o hacerle una señal y decirte bendigo. Barak quiere decir te doy poder. Dios dio poder a este día a través de la acción que él hizo al bendecir este día. No cualquier día, el séptimo. Hasta este momento, Génesis capítulo 2 y versículo 13, este día era un día común, pero el momento en que Dios lo bendice, ese día común pasa a ser algo especial. Pero no solamente hace eso, hace 3 cosas. El siguiente verbo es y lo santificó. Santificó el séptimo día. El hebreo para santificar es la palabra hebrea es kadash. Kadash significa separar algo para un propósito especial. Yo tengo 7 botellas como esta. 7 botellas. Azul, con letras blancas, con tapa de metal, para agua. Pero Dios dice, a una de las 7 dice, yo voy a hacer kadash. Yo santifico esta botella.
El momento en que Dios, el único que puede santificar y bendecir, por cierto, el momento en que Él santifica y bendice a esta botella, aunque la botella pesa igual, se ve igual, todo parece igual que las otras 6, la botella ya no es igual a las otras 6, aunque se vea igual o parezca igual. Es diferente a las otras, es especial más que las otras, porque esta botella Dios la separó para un propósito especial. ¿Por qué hizo eso? El versículo nos dice, Génesis 2:3, nos dice, porque Él reposó. El hebreo para reposó, ¿saben qué es? Shabbat. De este verbo, Shabbat, es de donde vienen todos los nombres para el séptimo día de la semana. Shabbat. ¿Qué le suena? ¿Qué día de la semana le suena Shabbat? Reposar. En más de 150 idiomas en el mundo, este Shabbat es traducido en lo que usted conoce como sábado. ¿Por qué es que Dios bendice y santifica este día, el séptimo día? Porque Dios Shabbat, Dios reposó de toda la obra que había hecho. ¿Cuándo? En la creación. ¿Ven lo importante de entender y de aceptar la creación? Porque una vez que aceptamos la creación que está en Génesis 1, 2 y 3, tenemos el fundamento para aceptar todo lo demás que viene después de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Lamentablemente, incluso a nivel empresarial, se está realzando cada vez más un descanso en un día diferente al que Dios dijo. Incluso algunos diccionarios se han reeditado para definir a un día diferente al que Dios le llama el séptimo día, el sábado de la Biblia. Incluso líderes eclesiásticos han escrito documentos oficiales, se llaman encíclicas, que anulan totalmente el sábado bíblico, que está escrito en el principio de este libro. Y en lugar de eso aplican todo lo que Dios hizo para ese día, lo aplican a un día diferente. Yo agradezco a Dios porque no solamente hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que siempre corrobora lo que el Antiguo Testamento dice. Porque en el Nuevo Testamento Jesús se proclama Señor del sábado. Jesús, si Él es el Señor del sábado, que también es el Creador, nadie más tiene la autoridad y el poder para cambiar este día. Mateo capítulo 2 y versículo 8 me dice eso. Jesús es el Señor del sábado. No del primer día de la semana, no del segundo, del tercero. Él es el Señor del séptimo día de la semana. Porque Jesús en ese día reposó. Porque Jesús, el Creador, en ese día lo bendijo. Porque Jesús, el Creador, santificó ese día. Y Él nos enseña a descansar ese día, el séptimo día, sábado, como Él lo hizo. ¿Dónde vemos esto? Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Recuerden que esta es la primera parte. En la segunda parte hablaremos un poquito más, con más detalles, acerca de esto. Lo que tenemos que saber es que es bien interesante que la Biblia nunca se contradice, ya lo sabemos. En el Antiguo Testamento dice una cosa, en el Nuevo Testamento dice la misma cosa, y al final del Nuevo Testamento vuelve a repetir la misma cosa. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde tenemos el mensaje final para este mundo, antes de la venida de Jesús, antes del fin del mundo. Apocalipsis 14, 7. El último mensaje para este mundo lleva implícita la proclamación de este día que Dios bendijo, que Dios reposó, que Dios santificó. La proclamación del séptimo día sábado como recordatorio de la creación divina. A nosotros rechazar la creación, rechazamos al Creador. Y eso es lo que el enemigo de Dios está tratando de conseguir al decirnos, no, estos no son días, son largos periodos, no, nosotros no venimos de Dios, fue la evolución, venimos de un mono, venimos de una ameba. Lo que está haciendo es quitar a Dios la razón por la que Él es nuestro Dios y nuestro Rey, que es nuestro Creador. Pero junto a este séptimo día, sábado, también hay otra institución que Dios creó que también está siendo atacada en los últimos días. Y esto es parte de la profecía, sabíamos que iba a suceder. Para esto vamos a ir a Génesis capítulo 2 y versículo 18. Esta enseñanza, que es bíblica, es fundamentada, es encontrada en el libro de Génesis también. Y de ahí viene la importancia de entender y de
y de aceptar lo que Génesis dice. Génesis capítulo 2 y versículo 18. Si no aceptamos Génesis, no podemos aceptar el resto de la Biblia. Pero usted y yo sabemos que la Biblia en cada una de sus páginas contiene verdad que podemos aceptar y que podemos confiar. Génesis capítulo 2 y versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, el Creador, no es bueno, esto es al mismo tiempo que estaba creando, luego de crearlo al hombre y a la mujer, al ser humano, ahora él continúa bendiciéndolo y dice: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cuál es la ayuda que le hace Dios al hombre? ¿Otro hombre? Esa es la pregunta que tenemos que ver. Y amigos, esto está basado en lo que la Biblia dice, no en mi opinión. Porque el hombre y la mujer fueron creados distintos, pero complementarios. El hombre y la mujer componen una unidad familiar. Son uno cuando se unen, el hombre y la mujer. Dios, como ser plural, ya lo vimos, la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiso que la humanidad se perpetuase, se multiplicare a través de la unión íntima de un hombre y una mujer dentro del matrimonio. ¿Puede un hombre multiplicarse con otro hombre? ¿Puede una mujer multiplicarse con otra mujer? La respuesta es no. La idea principal, o una de las ideas principales para que Dios le dé ayuda idónea al hombre, es para que ellos puedan perpetuarse, puedan multiplicarse, puedan llenar el mundo. Esto puede solamente ser cumplido por un hombre y por una mujer. Y si esto no es suficiente evidencia, sigamos con el texto, ¿verdad? A los hijos, el fruto de la unión de este hombre con esta mujer, se les piden que honre no a sus padres. Esto está en Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Parte de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. No dice honre a sus padres, dice honre a su padre y a su madre. ¿Por qué es Dios tan específico? Porque saben que un padre es un hombre, una madre es una mujer. A los hijos les dicen honre a su padre y a su madre, no a sus padres. Honre a su padre y a su madre. Porque solamente de la unión de un hombre y una mujer pueden nacer hijos. El propósito original de la creación de Dios era un mundo lleno de familias amorosas que pusieran a Dios por encima de todo, reflejaran su carácter en su vida y criaran a sus hijos en humilde obediencia. Ese es el propósito de Dios. Finalmente quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 2 y versículo 17. Génesis capítulo 2 y versículo 17. Acá vamos a continuar comparando las dos formas más grandes de entender nuestros orígenes. Número 1, el pecado y la muerte. Número 2, la evolución y la supervivencia. Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 2 y versículo 17. Estamos estudiando la Biblia, tenemos que empezar en la Biblia, la autoridad. Génesis capítulo 2 y versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Dios está hablando. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. El hebreo dice morirás con muerte. Como que hace énfasis en que será una muerte segura. Y por eso el español lo traduce ciertamente. Morirás con muerte, dice el hebreo. Ciertamente morirás. De seguro morirás. Esto fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. No, recuerden que Adán y Eva fueron creados en un jardín. Edén se llama. Era una mansión. Tenían todo lo que querían y mucho más de lo que necesitaban. Miles y millones de árboles y frutas que podían comer. Y ellos se fijaron en ese árbol, uno, que Dios le dijo no. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso iba a ser muerte. Ahora, ese pensamiento que se encuentra en Génesis capítulo 2 y versículo 17. Pensémoslo en las otras, en la forma pero antes de que pensemos en la forma que la otra forma de explicar nuestros orígenes defiende. La Biblia deja claro que la muerte entró en este mundo como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Recuerden, el Nuevo Testamento confirma lo que el Antiguo Testamento dice. En Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice que la paga del pecado es muerte. O sea que por el pecado entró la muerte. También la Biblia nos dice que la única posibilidad de vencer a la muerte y tener vida eterna es a través de la redención que Jesús consumó con su muerte y resurrección. Esto lo dice Juan capítulo 6 y versículo 40.
La única forma de vencer la muerte es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Juan 6:40. Así que, por el contrario, la teoría de la evolución sostiene que el hombre fue creado después de muchos ciclos de lucha por la supervivencia y muerte. Es decir, que la muerte es inherente a la vida. Totalmente contradictorio a lo que dice la Biblia. Así que aceptar esta teoría de que la supervivencia y la muerte son necesarias para que nosotros hayamos llegado a existir, aun cuando pensemos que Dios intervino en algún proceso de esta evolución, es negar la necesidad de un redentor, ya que negaríamos que la muerte es consecuencia del pecado. Necesitamos un redentor que muera en lugar de nosotros. Pero si la muerte es parte de este proceso, entonces no necesitamos un redentor. ¿Se dan cuenta, amigos? Aceptar la Biblia, sin embargo, nos muestra un plan de salvación y la esperanza de vida eterna en Cristo. ¿Cuán a menudo se revisan o desechan las supuestas deducciones de la ciencia? ¿Con qué prontitud se añaden o quitan millones de años al supuesto periodo del desarrollo de la Tierra? ¿Y cómo se contradicen las teorías presentadas por diferentes hombres de ciencia? Cuando se considera esto, consentiremos, usted y yo, por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos y monos, en desechar esa declaración de la Santa Escritura que hemos visto ya, tan grandiosa y tan sencilla, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Saben, amigos, debidamente comprendidas, tanto las revelaciones de la ciencia como las experiencias de la vida están en armonía con el testimonio de las Escrituras en cuanto a la obra constante de Dios en la naturaleza. La ciencia, la verdadera ciencia, nunca contradice la Biblia tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es el libro inspirado de Dios, libro que fue dejado para que tú y yo tengamos una comunión constante y vital con nuestro Creador. Les invito a que continúen estudiando la Biblia, que continúen sumergiéndose en las palabras y en las páginas benditas de este libro. Porque lo que vamos a encontrar en este libro será la verdad que nos va a liberar. Una libertad que usted y yo nos merecemos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque permitiste que este video se pueda terminar y que pueda llegar al hogar, a la pantalla de la persona que está ahora orando conmigo. Bendícela, bendícelo. Donde quiera que esta persona esté, permítele recibir tu Espíritu Santo, tu paz. Y Señor, si hay alguna enfermedad o necesidad, te ruego, Señor, que suplas para esta persona. Padre, pero más importante que cualquier necesidad, la más grande necesidad de todas es la necesidad de Jesucristo. Te ruego, Señor, que en este momento este oyente pueda recibir a Jesús como su Salvador, su Señor, y aceptarlo como su Creador. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendícenos y bendice este estudio para las personas que en un futuro vayan a tener acceso a esto. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un gusto.